Nos habíamos quedado viendo en cuáles eran las causas posibles del poder de mercado para que existiese competencia imperfecta. Decíamos que la primera de ellas es cuando legalmente eh, existe una barrera, existe una regulación que impide que las empresas compitan en el mercado. Me parece que una vez que estamos todos vacunados, lo de la mascarilla es una chorrada, y estoy en desacuerdo y he estado en desacuerdo con muchas de las cosas que se han hecho en España, pero me parece que por una cuestión de respeto a las normas y a los que la usamos, los que estemos en clase deberíamos tener puesta la mascarilla. Supongo que las personas que no la tienen puesta saben quién, quién se trata. O sea, no lo digo porque vea visiones. Y ya van varios días, ¿no? O sea, yo estoy totalmente en contra, pero es una cuestión de respeto mutuo. A mí me molesta, es un coñazo, y además pues tengo un problema de ojos secos y demás, con lo cual me molesta más, pero me la pongo. Bueno, entonces, decíamos que lo primero es un tema de que es un tema, de que puede existir un tema legal. El caso más claro es que haya una patente. Una patente simplemente lo que significa es que le da permiso a la empresa para explotar o para vender en exclusiva un producto. Entonces, típicamente esto ocurre con los medicamentos. Nos habíamos quedado aquí comentando pues, que había medicamentos como este para la hepatitis C, que acaban de sacar un medicamento también para una cuestión de células de la médula espinal y demás. Y también pues teníamos el caso de las vacunas. Aunque erróneamente os comentaba que existe cierta confusión y charlatanería con el tema de las vacunas. En el caso de las vacunas de Pfizer y de Moderna, por ejemplo, el problema no es tanto bueno, el problema no es básicamente o el problema que ha habido no es de precio de la vacuna. Esa vacuna pasa un examen de coste-efectividad en cualquier país, por pobre que sea, si ahorra más dinero comprándola que no, sino que se trataba de un tema de que la vacuna de Moderna y la vacuna de Pfizer, parte de su producción involucraba pues, procesos muy especializados, eh, que solo se llevaban a cabo en 2 o 3 partes del mundo, por lo cual, en este caso, liberar la patente iba a tener poco efecto. Bueno, en segundo lugar está cuando este poder de mercado viene dado de forma natural, barreras de entrada naturales. Y aquí pues, puede haber dos cuestiones distintas. La primera cuestión es que se trate de que sea un recurso natural que controla prácticamente en exclusivo una empresa. Por ejemplo, los diamantes de la empresa de Beers, los diamantes. Ahora ya yo creo que aparecen menos, pero si buscáis en el YouTube, tampoco es que vea mucho la tele como para deciroslo, pero si buscáis en el YouTube y buscáis los anuncios de The Beers, pues siempre aparecían unos anuncios absolutamente asquerosos, de que un diamante es para siempre, regala a tu pareja un diamante en Navidades y cosas por el estilo. Entonces, básicamente lo que os quiero decir es que el mayor productor de diamantes en el mundo, que tenía las minas en África donde se sacaban los diamantes, era una empresa de Países Bajos que se llamaba De Beers. Entonces, ¿qué pasa? Pues De Beers controla las minas. Y si controla las minas, pues tiene el monopolio de diamantes en la práctica. Ya puedes tú hacer lo que quieras. El petróleo, pues el petróleo lo controlan de nuevo pocas empresas en el mundo. De hecho, normalmente además suelen ser empresas estatales en muchos casos. Entonces, tienen cierto poder de mercado. Tú no puedes sembrarlo el petróleo ni nada por el estilo. Bueno, eso es una parte. Otra parte más interesante es por las características del proceso productivo. De esto lo he mencionado muy por encima con anterioridad en otros temas. Y es lo que se llama la existencia de economías de escala. ¿Y esto qué significa? Pues bueno, que en el intervalo de producción relevante, o sea, donde se va a producir porque la demanda lo permite, debido a que hay costes fijos muy elevados
y un coste marginal que es constante o que crece muy lentamente, el coste medio es decreciente. Es decir, tenemos costes fijos muy elevados, que la empresa tiene que pagar, produzca poco o produzca mucho. Da lo mismo que haya una empresa o que haya 24. Cada empresa tendría que pagar ese coste fijo inicial. Después tienes que el coste marginal es pequeño en relación al coste fijo y es solo ligeramente creciente. De tal manera que el coste marginal, el coste medio va a ser decreciente. Y esto, pues debido a que los costes fijos son muy altos, pasa para niveles de producción bastante elevados, que son capaces de surtir a la totalidad del mercado. Entonces lo que ocurre es que el coste medio va a ser más bajo si hay una empresa que produce para todo el mercado que si hay muchas empresas que producen poca cantidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque si hay muchas empresas que producen poca cantidad, eso significa que el coste medio que va a tener cada empresa va a ser muy grande. Si hay una empresa, porque todas tienen que afrontar el coste fijo y después van a producir relativamente poco. Si tienes una empresa que produce para todo el mercado, lo que tienes es que el coste medio va a ser mucho más bajo porque producen mucho y se ha diluido bastante ese coste fijo. Entonces, si tú lo que tienes es que hay una empresa en el mercado con esas características, una empresa muy grande que absorbe toda la producción y gracias a ello está produciendo a un coste medio bastante bajo, es prácticamente imposible para una empresa que tenga que empezar a entrar en el mercado. ¿Se entiende la idea? Esto lo vamos a ver con más detenimiento. La idea es que es más barato por unidad tener una única empresa que tener muchas empresas. De tal manera que si hay una empresa grande ya en el mercado controlándolo, es muy difícil para otras empresas entrar en el mercado y hacer beneficios en ese mercado, porque van a tener un coste mucho más alto, porque es más barato producir por unidad mucho que producir poco. Esto, pues ya digo, son tecnologías muy específicas en las cuales el coste fijo es muy, muy elevado. Intuitivamente se entiende, esto lo vamos a ver con más detenimiento. ¿Sí? De acuerdo. Bueno, ¿en dónde ocurre esto sobre todo? Esto lo vamos a llamar monopolios naturales. Pues esto ocurre sobre todo en los procesos de distribución de servicios, lo que llamamos servicios públicos, agua, gas natural o electricidad. En lo que es la distribución, es mucho más barato que haya una única empresa que tenga una red a que lo que ocurra es que haya muchas empresas, cada una con su red compitiendo. Imaginaos que una red de telefonía imaginaos con una red de electricidad, pues que cada empresa tuviese que montar su propio tendido eléctrico. Y hay un montón de tendidos eléctricos distintos de cada empresa y compiten en el mercado. Básicamente ahí casi todo es coste fijo. Después, es decir, montar la red. Después es un mantenimiento, pero el mantenimiento es mucho más bajo en relación al coste fijo. O incluso en las vías de ferrocarril. Imaginaos que hay distintas empresas con vías de ferrocarril que van en paralelo. Imaginaos 8 vías de ferrocarril que van en paralelo. Realmente lo más costoso no es el mantenimiento diario, digamos, sino lo costoso es hacer la línea, hacer las vías. Entonces, en ese caso, puede existir una tecnología de estas características. Después, otra posible causa es que existan productos diferenciados. ¿Qué son productos diferenciados? Pues bueno, son productos que son similares, que los venden distintas empresas, pero que no son idénticos y compiten por los mismos consumidores. Entonces, lo que va a ocurrir es que cada empresa, digamos, tiene algo de capacidad de fijación del precio, porque su producto no es exactamente el mismo que el que venden otras empresas. Esta es la historia. Bueno, el primer caso que vamos a ver es el monopolio.
En el monopolio tenemos un bien o servicio que es homogéneo, es decir, no podemos distinguir un producto de otros, de que produce una empresa del que producen otros. Perdona, ¿te puedes poner la mascarilla? De los que producen otras empresas. Gracias. Segunda historia, existen barreras de entrada al mercado, de tipo legal o de tipo natural, que hace que haya una única empresa en el mercado. Y después, la demanda, viene naturalmente del primer punto. La demanda a la que se enfrenta la empresa es la demanda de mercado. Cuando decíamos que en el mercado perfectamente competitivo, cuando iba una empresa, teníamos una demanda de mercado, pero que como la empresa es muy pequeña en relación al tamaño del mercado, simplemente la que se enfrenta es a una curva de demanda horizontal. Puede vender todo lo que quiera a un determinado precio. ¿Os acordáis de eso que decíamos ayer? Aquí no, es lo mismo. Es lo mismo la demanda total que la demanda a la que se enfrenta la demanda de mercado que la demanda a la que se enfrenta la empresa, porque es una única empresa. ¿Sí? Entonces, simplemente lo que ve es que si sube el precio, lo que ocurre es que va a vender menos, si baja el precio va a vender más. O que si quiere vender más, tiene que bajar el precio, y si no le importa vender menos, puede tener un precio más. Eso, digamos, que sería a lo que se enfrenta la empresa. La empresa puede escoger el nivel de producción o el precio. Nos da lo mismo cómo lo queramos concebir. A la empresa lo que le interesa es maximizar los beneficios. Entonces, la empresa, como he dicho, se enfrenta a la demanda y sabe cuánto va a vender a un determinado precio, porque es la única que hay en el mercado. Entonces, puede elegir eso, poner un precio alto y producir y vender poco, o poner un precio bajo y vender mucho. O a lo mismo, o al contrario, poner poca cantidad en el mercado y eso hace que el precio que se fije sea alto, poner más cantidad y el precio que se fije será bajo. Pero da lo mismo una cosa que la otra. Se entiende el porqué, ¿no? Si escoge un nivel de producción, pues lo que hace es el precio va a estar en función de la demanda para que la demanda de mercado absorba esa cantidad. Si fija un precio, son los consumidores los que determinan cuánto desean adquirir. Lo que no puede hacer es fijar las dos cosas, por más que sea un monopolio. Eso es algo de lo que a veces nos olvidamos. La empresa no puede fijar a la vez el precio y la cantidad, porque si no te está diciendo el precio y que lo compres. Eso no lo pueden hacer. Eso sería básicamente si tú vas a un establecimiento, a un bar y te dice, bueno, el café vale 100 euros y te vas a tomar 2 cafés. Entonces eso no es el mercado, eso ya es otra cosa distinta. No es una economía de mercado, es una economía de forzosa o yo no sé qué demonios es. Bueno, después recordemos que como todas las empresas, la empresa va a fijar un nivel de producción en el cual el ingreso marginal sea igual al coste marginal. Es decir, lo que obtiene por producir una unidad adicional en términos de ingresos, igual a lo que recibe en términos de, igual a lo que le cuesta producir esa unidad en términos marginales. ¿Cuál va a ser la diferencia? Y aquí la diferencia va a ser que el ingreso marginal ya no es el precio. En el mercado perfectamente competitivo ocurría que el ingreso marginal era el precio, porque como la empresa era muy pequeña en relación al mercado, podía vender todo lo que quisiera y eso no iba a afectar al precio. Pero aquí sí, porque solo está ella en el mercado. Entonces, el precio va a depender directamente de cuánto ella vende. Si vende más, va a caer el precio. Si vende menos, va a subir el precio, porque solo está ella en el mercado. ¿Sí? Bueno, como os decía, al incrementar la producción se genera una caída de precio. Se vende más cantidad, pero a un precio menor. Repito, en el mercado perfectamente competitivo, no. Si vendía más, no generaba una caída de precio. ¿Por qué no? Porque en el mercado perfectamente competitivo, la empresa es muy pequeña en relación a la totalidad del mercado. Ese es el punto. Aquí no, aquí hay una única empresa. Entonces, el ingreso marginal aquí ya no va a ser igual al precio, va a ser más pequeño que el precio. ¿Por qué va a ser más pequeño que el precio?
Bueno, básicamente todas las unidades las tiene que vender al mismo precio. Entonces, si tú quieres vender una unidad más, el precio cae. Pero eso no afecta únicamente a la próxima unidad, sino que afecta además a todas las anteriores. Si estoy en la unidad 10 y me planteo vender una unidad más, tengo que bajar el precio. O va a bajar el precio. Y eso no solo afecta a una unidad adicional o a media unidad adicional, sino que afecta a todas las anteriores. ¿Se entiende la idea? Entonces, por eso el ingreso marginal va a ser más pequeño que el precio. En el monopolio, lo que va a ocurrir es que ingreso marginal va a ser igual a coste marginal. Como el precio está por encima del ingreso marginal, precio va a ser mayor que el coste marginal. Es decir, lo que va a ocurrir es que la empresa va a llegar al óptimo de producción antes que en competencia perfecta. Y el precio está por encima, que es la valoración que hace el consumidor, está por encima del coste adicional de producir una unidad o el coste de producir la última unidad. Por tanto, la cantidad producida va a ser menor que en competencia perfecta y el precio va a ser mayor que el coste marginal. Entonces, por eso normalmente para acordarnos, podemos conceptualizar la situación de monopolio o el resultado del monopolio como que hay precios altos y se produce menos que en competencia perfecta. Por eso los monopolios son malos. Aquí van a existir beneficios extraordinarios. En competencia perfecta, en el largo plazo, desaparecían los beneficios extraordinarios. ¿Por qué desaparecían los beneficios extraordinarios en competencia perfecta en el largo plazo? Exactamente. Y los beneficios iban desapareciendo. Así hasta que los beneficios son cero y ya no entran ni salen empresas. Aquí hay barreras de entrada, entonces no pueden entrar. Entonces, si no pueden entrar, los beneficios se pueden mantener en el largo plazo. Mientras exista ese monopolio. Por ejemplo, mientras dure la patente. Cuando ya la patente expira, pues otras empresas pueden copiar el producto y venderlo. Pues la aspirina es un invento de Bayer, tiene una patente, pero cuando la patente desaparece, otras empresas pueden producir ácido acetilsalicílico. Lo que suelen hacer las farmacéuticas con los medicamentos es encadenan patentes. Sacan, por ejemplo, una variante del medicamento bastante pequeña y tratan de patentar. Si os ocurre alguna cosa con la aspirina, alguna cosa, por ejemplo, nunca os habéis puesto malos. Habéis visto que hay aspirina complex, aspirina efervescente, aspirina con limón. Pues todas esas historias son una manera de tienes un producto ligeramente distinto y lo patentas. Wow, ahí está, primero, deben estar las agencias del medicamento para autorizar un medicamento y ver si tiene un valor terapéutico añadido a lo que ya existía. Y después, además, los sistemas de salud o los seguros de salud públicos, pues normalmente lo que hacen es solo incorporan dentro de su cartera de servicios aquellas cosas que tienen un valor terapéutico. Pues, por ejemplo, el cubrir o que haya una aspirina complex o lo que sea, probablemente su valor terapéutico es muy pequeño en relación al coste y lo que hará el sistema de salud pues es cubrir ácido salicílico genérico. Y de hecho, bueno, pues al hacer eso lo que obliga es a la aspirina sin complex ni nada, pues si la quieren vender, la tienen que poner al precio del genérico. Es lo que suele ocurrir. Hay una pérdida irrecuperable de eficiencia. Se realizan menos transacciones que en competencia perfecta. Entonces, son transacciones que deberían realizarse y que podrían aumentar el bienestar porque la valoración del consumidor, que viene dada por el precio, es superior a lo que cuesta producir una unidad adicional. Entonces, deberían realizarse más transacciones desde el punto de vista social, se incrementaría el bienestar.
pero no se realizan pues porque existe ese poder de mercado y la empresa maximiza beneficios produciendo. Os voy aquí a poner un ejemplo. Imaginemos una empresa que se dedica a producir y distribuir agua y tenemos aquí la cantidad de litros de agua que produce, que distribuye, y aquí tenemos la demanda. La demanda correspondiente a cada, perdón, aquí tenemos el precio correspondiente a cada uno de los. Entonces, bueno, si la empresa se enfrenta a esta demanda de aquí, hay un precio y una cantidad, a mayor precio, menor cantidad demandada, pues puede calcular cuáles son los ingresos que obtendría en el mercado, pues produciendo cada uno de estos niveles. Para el nivel 0 produce 0, para el nivel 1, 1, para el nivel 4, para el nivel 2, 2 por 9, 2,09, 1,8, 3, 0,8, 2,4, 4,07, 2,8, 5 por 0, 6, 3, 6,05, 3, 7 por 0,4, 2,8 y 8 por 0, 3, 2,4. Bueno, y aquí tenéis pues esos ingresos que obtendría la empresa. Puede calcular cuál es el ingreso medio. El ingreso medio va a ser igual al precio, porque simplemente es precio por cantidad dividido cantidad. Y aquí nos saldría el ingreso medio y podemos calcular el ingreso marginal. Y fijaos cómo en el ingreso marginal está el ingreso marginal por debajo del precio. Al pasar de 1,1 a 1, con 1,1 la producción es 0, con 1 la demanda es 1, pasa de 0 a 1 en ingresos, por lo tanto los ingresos aumentan en 1. Al pasar de 1 a 0,9, los ingresos aumentan en 0, perdón, de 1 a 2, la cantidad, los ingresos aumentan en 0,8. Al pasar de 2 a 3, en 0,6, de 3 a 4, en 0,4, de 4 a 5, 0,2, de 5 a 6, 0, de 6 a 7, menos 0,2, de 7 a 8, menos 0,4. Incluso llega a un punto en el cual el producir más disminuye los beneficios, disminuye los ingresos. No sé si os acordáis lo que decíamos de la elasticidad de la demanda y demás. Y alguien preguntó además si podía haber puntos en los cuales el ingreso marginal o los ingresos incluso disminuyeran. Pues sí, esto era lo que decíamos. Aquí, en la primera parte, la demanda es a la demanda es elástica y en la segunda parte pues la demanda es inelástica. Entonces, bueno, lo que he hecho aquí es dibujar simplemente los ingresos totales, la demanda y el ingreso marginal. La demanda es la relación simplemente entre el precio y la cantidad, es todo esto de aquí. Aquí he dibujado el ingreso marginal, obtenido aquí. Y aquí he dibujado los ingresos. A partir de este punto de aquí, al producir más, caen los ingresos. En este punto de aquí, a medida que produzco, más aumentan los ingresos. Luego aquí, a medida que bajo el precio y aumenta la cantidad, incrementan los ingresos, es la parte elástica, y en esta parte de aquí, a medida que produzco más, para lo cual tengo que bajar el precio, disminuir los ingresos, luego es una parte inelástica. Simplemente que veáis la relación. Lo importante de aquí es esto de aquí y que veamos que la demanda o el ingreso medio va por encima del ingreso marginal. Por lo que os he dicho, como si quiere vender más, tiene que bajar el precio, eso le afecta a los ingresos anteriores. Tiene que bajar el precio de todas las unidades. ¿De acuerdo? Ahora vamos a poner esto simplemente en el marco que veíamos el otro día. Lo primero, simplemente fijémonos en la empresa. Tenemos aquí el coste marginal y tenemos aquí el coste total medio. El coste total medio tiene forma de U, el coste marginal también tiene forma de U y el coste marginal corta al coste total medio en su mínimo. Acordaos de esto. Lo que hacíamos con la empresa perfectamente competitiva es poníamos la demanda a la que se enfrentaba. ¿Cómo era la demanda a la que se enfrentaba? ¿Cómo dibujaba yo aquí la demanda?
¿La dibujaba con pendiente negativa o dibujaba una línea horizontal? Una línea horizontal. ¿Por qué era una línea horizontal en competencia perfecta? Porque daba lo mismo que la empresa produjera más, que la empresa produjera menos, el precio siempre era el mismo. O dicho de otra manera, al precio de mercado, que no lo fijaba la empresa, sino que se fijaba por la interacción de todas las empresas en el mercado y lo que hiciera la empresa no le iba a afectar, podía vender todo lo que quisiera. Aquí simplemente lo que hago es, en lugar de poner la línea horizontal, pongo la demanda, que es esto de aquí, y pongo el ingreso marginal. En el caso de la competencia perfecta, la demanda, que es el ingreso medio, y el ingreso marginal, que es el precio, eran el mismo. Aquí no. Aquí la diferencia es, aquí la empresa se enfrenta a toda la demanda, porque solo produce ella, entonces lo que ella produzca va a hacer cambiar el precio y el ingreso marginal está por debajo de la demanda. ¿De acuerdo? Por ahí atrás, ¿se entiende? Sí, por supuesto. Lo que veíamos ayer era simplemente que en competencia perfecta, pues bueno, teníamos el coste marginal y el coste medio total, y lo que ocurría es que a lo que se enfrentaba la empresa era a una demanda de este tipo. Es decir, para el precio de mercado, que era este, podía producir todo lo que quisiera sin que el precio cambiase. ¿Por qué? Porque la empresa es muy pequeña en relación al tamaño del mercado. Esta recta es la demanda a la que se enfrenta la empresa, es el ingreso medio y es el ingreso marginal. Lo que ocurre en el monopolio es que tenemos la demanda, que es igual al ingreso medio. Es vertical. ¿Por qué? Porque solo hay una única empresa en el mercado y lo que ella produzca es lo que va a determinar el precio. Es decir, si produce mucho, el precio va a ser más bajo, si produce poco, el precio va a ser más alto. Y después tenemos un ingreso marginal. Y ese ingreso marginal va por debajo. Antes el ingreso marginal, el precio y el ingreso medio eran el mismo, ahora no, ahora va por debajo. ¿Por qué va por debajo el ingreso marginal del precio? Porque si la empresa produce más, el ingreso aumenta por debajo del precio. ¿Por qué? Porque la empresa tiene que bajar el precio y eso afecta a todas las unidades anteriores. Esa es la idea. Lo único que he hecho es, en lugar de esta recta de aquí, pues como la empresa opera solo en el mercado, a lo que se enfrenta es a eso. Aquí lo que tenemos es que esto era el coste marginal. No voy a dibujar el coste medio, simplemente para que lo veáis. Y esto era el punto en el cual el ingreso marginal es igual al coste marginal. El ingreso marginal aquí es el precio. Entonces, lo que va a hacer la empresa con esta estructura es, de nuevo, maximizar beneficios. ¿Cómo maximiza beneficios la empresa? Pues la empresa lo que va a hacer es va a producir mientras producir más le aumente los beneficios. Es decir, hasta que el ingreso marginal sea igual al coste marginal. Ni más ni menos. Si produce menos, es que el ingreso marginal es más grande que el coste marginal, entonces si produce más, aumenta beneficios. Si está produciendo por encima de ese punto, el ingreso marginal es más pequeño que el coste marginal, podría aumentar beneficios reduciendo la producción. Luego, las empresas maximizan beneficios, el ingreso marginal igual al coste marginal. Entonces, el punto que elegiría la empresa monopolística es QM. Y la empresa, para alcanzar el punto QM, tiene que fijar un precio PM, en consonancia. Puede elegir también fijar el precio PM para que la cantidad sea QM. Da igual. ¿De acuerdo?
Entonces aquí lo que vemos, bueno, esto, coste marginal es igual al ingreso marginal, el coste total medio va por debajo y el precio está por encima. Hay una brecha muy grande entre el precio y el coste marginal. Y por eso hay una pérdida irrecuperable de eficiencia. ¿De acuerdo? Esto es lo que se llama el margen, la diferencia entre el precio y el coste marginal. Los ingresos totales, ¿cómo los calcularíamos? Pues simplemente el precio por la cantidad. Tenemos aquí el precio del monopolista, tenemos aquí la cantidad, luego es simplemente este rectángulo de aquí. ¿Cuáles serían los costes? Pues bueno, como en el caso anterior, como en el caso de ayer, pues los costes totales los podemos calcular como el coste medio, que es el coste por unidad, por el número total de unidades. Luego miramos cuál es el coste medio para el nivel de producción UM, que es este de aquí. Luego los costes totales serán estos de aquí. Luego la empresa tiene todos estos beneficios. Y estos beneficios, mientras haya barreras de entrada, no van a desaparecer, además. Esa es la idea. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cuál sería, para comparar esto con la competencia perfecta, pues vamos a llamarle el precio de competencia perfecta aquel que es igual a el coste marginal. Entonces, el punto para el cual precio igual a coste marginal es el precio de competencia perfecta y la cantidad de competencia perfecta. Si en este mercado se operase en competencia perfecta, lo que observaríamos es que el precio es este, más bajo, y que la cantidad es esta, más alta. Luego lo que podemos ver es que en monopolio el precio es más alto que en competencia perfecta y que la cantidad es más baja que en competencia perfecta. Por eso los monopolios son malos para los consumidores. Compras menos y lo compras a más precio. ¿De acuerdo? ¿Perdón? El monopolio mata la innovación. Bueno, no está claro. No está claro. ¿Por qué? Hay algunos autores, siempre, digamos que hay alguna excepción del pensamiento económico, como es el caso de Schumpeter, economista austriaco, que no de la escuela austriaca, que consideraba que lo que ocurre es que las empresas lo que luchan es por ser monopolistas temporales, al menos durante un tiempo, para poder estar al menos durante un tiempo capturando todo esto. Tradicionalmente esa visión no se le ha dado mucho énfasis, pero sí que hay algunos autores recientes como Acemoglu, y de hecho este tema lo he tomado un poco de él porque me parecía que estaba juntado de una forma más moderna, que consideran que los monopolios pueden ser, o que la existencia de monopolios durante un tiempo, obviamente no todos y no por barreras legales en la mayor parte de los casos, pues pueden ser origen de innovación. Y básicamente la razón es porque ser un monopolio pues le permite a la empresa obtener muchos beneficios. Y muchas veces el ser monopolista durante un tiempo puede ser como consecuencia de que la empresa ha innovado. Una empresa, si es la primera en hacer algo, es un monopolista, sobre todo si no es fácil de copiar. Entonces, pues puede ser, en algunos casos, algunos autores consideran que puede ser un incentivo a la innovación. Y en el caso de las patentes es exactamente eso. Lo que tienes es un sistema que le permite a la empresa ser un monopolista de un producto durante un tiempo determinado. Si tú a Fisher, como alguno ha propuesto, le dices te expropia la patente, pues posiblemente va a ser la última que le expropies. Sí.
pero temporalmente, mientras la tecnología se difunde o mientras dura la patente. Bueno, un monopolio permanente no. O si es un monopolio que controla un recurso natural, claro. ¿Eh? Si es un monopolio permanente, no. Se refiere normalmente esta gente a monopolios temporales. Dice que la innovación, o Schumpeter decía que la innovación es un proceso por el cual una empresa trata de ser monopolista de algo durante un tiempo, mientras la tecnología se difunde, etcétera. Pero claro, eso tampoco te garantiza el largo plazo. Por eso digo que no todos los monopolios, ni mucho menos un monopolio que tú le des a un tipo. Y de hecho, pues también podemos ver, o sea, lo habitual es ver que los monopolios son empresas, eso, que producen poco y que lo producen muy caro o que lo producen a una calidad muy baja. Pues por poner algunos ejemplos, vosotros no os acordáis, pero el actual Movistar viene de una empresa pública que se llamaba Telefónica. Entonces, Telefónica, a mí me parece que Movistar es repugnante, o sea, es muy repugnante los servicios que da. Y tiene prácticas de abuso dominante y demás. Por ejemplo, una cosa lamentable que solo ocurre prácticamente en este país y con esta gente es que te obligan prácticamente a contratar una línea de telefonía fija para tener internet. Eso tecnológicamente no tiene ninguna relación, ninguna. Y si vas a cualquier país, tú lo puedes contratar, ¿no? Y aquí los tipos, yo ya le dije, para que me dejaran de tocar las narices, le dije eso y me dice, pues todas las empresas le van a ofrecer lo mismo. Bueno, primero no son todas las empresas, que sí que lo hacen la mayor parte. Pero lo segundo es, bueno, pues esto es abuso de posición dominante, que es por lo que le metieron un palo a Microsoft. Básicamente porque Microsoft te obligaba a que usaras la mierda del Internet Explorer. Tú no podías, te estaba diciendo, tú compras un café y de paso te compra y te tienes que comprar estas manzanas. No digas que yo no quiero manzanas, solo quiero el café. No, usted se lleva todo. Estos tipos, de hecho, Movistar, como eso es ilegal, tienen en su web, ofrecen una tarifa, o cuando yo la última vez que contraté, ofrecían una tarifa escondida totalmente, que solo ofrecían internet, la velocidad era mínima y era más caro que contratar todo el paquete. Entonces, ocurre eso. Bueno, con Telefónica, por ejemplo, pues de hecho había bastante cachondeo, e incluso los humoristas que hacían el especial de fin de Navidad, pues cambiaron el eslogan de Telefónica y era Telefónica siempre jodiendo. Y los servicios pues eran muy malos. Iberia también son pésimos ahora, pero los servicios también eran muy malos cuando era un monopolio. Y bueno, pues podemos encontrar algún caso más. Un tema por el cual el servicio de taxi es tan lamentable en muchos países es porque estaban protegidos de la competencia. De hecho, en muchos casos, en muchas ciudades, ha habido mejoras en el servicio del taxi cuando han visto las orejas al lobo con Uber. O sea, pagar con tarjeta de crédito o cosas por el estilo, te echaban del coche directamente, si tú planteabas eso. Entonces, ocurre eso. Lo que pasa es que, bueno, pues también lo podéis ver desde el punto de vista de Uber. Cuando Uber mete la innovación o hace la innovación, gana un montón de dinero hasta que empiezan a entrar otros en el mercado compitiendo con él. Entonces, durante un tiempo, pues puede funcionar como un monopolista. El caso de las patentes, pues precisamente lo que trata es de conciliar las dos cosas. Lo que tratas de hacer es incentivar que las empresas innoven, pero es algo que es está bastante debatido y es bastante complicado, porque tú lo que tienes es que una empresa que opera en régimen de monopolio, pues eso, produce poco y muy caro, entonces no está maximizando el interés social y puedes además, pues en el caso de un medicamento, pues puede ser particularmente sensible. Y claro, si tú lo que haces es a la empresa le obligas a producir a un precio en el cual no tenga beneficios, por ejemplo, que es lo que tú podrías hacer, pues claro, la empresa básicamente se lo va a pensar dos veces a la hora de volver a innovar.
Entonces, por ahí va todo el debate de las patentes. Lo que propone alguna gente es que en lugar de permitirle ser un monopolista durante un tiempo determinado que dura la patente, pues permitirle a la... Pues lo que tienes que hacer es establecer premios. A lo que yo no sé es cómo se establece la cuantía del premio. O eso es la pregunta que yo me haría, ¿no? Pero la idea sería esa. Bueno, el que me descubra la vacuna contra el COVID se lleva, no sé cuánto ha costado, cuánto puede costar o cuánto puede costar desarrollar la vacuna contra el COVID. Pero bueno, el que descubra la vacuna contra el COVID se lleva 1.000 millones de euros y no está protegida por patente. Eso sería ese sistema. Y entonces, pues cualquiera la puede producir y esas vacunas, pues yo no sé, costará 1 euro, 2 euros producirla cada vacuna. No tengo idea de cuánto cuesta, quizá algo más este tipo de vacunas. Y esa sería la otra alternativa que se baraja, digamos. Pero es un tema que está todavía muy discutido. ¿Dudas, preguntas? El bienestar social en monopolio. Bueno, lo que podemos ver respecto a la situación de competencia perfecta es que se dejan de realizar estas transacciones de aquí, que se deberían realizar desde el punto de vista social porque la valoración del consumidor, que viene dada por el precio, es superior a lo que le cuesta a la sociedad, en este caso a la única empresa, producir esas unidades. Luego debería producirse más hasta que el precio sea igual al coste marginal. Entonces, en el monopolio se está perdiendo ese triángulo de ahí respecto a la competencia perfecta. Y eso sería la pérdida irrecuperable de eficiencia del monopolio. Luego aquí ya tenéis el primer caso en el cual dejar funcionar el mercado libremente no te maximiza el bienestar. ¿De acuerdo? Por ahí atrás. ¿Se sigue? ¿Por aquí? ¿Sí o no? ¿Perdón? ¿Quieres que repita algo? Pero dímelo, porque para eso estoy. ¿Dónde te has perdido? ¿Desde? Desde que empecé el diagrama, el dibujo. ¿El de los ¿Este? Vale. Bueno, de estas curvas te acuerdas de ayer, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas que, bueno, aquí en competencia perfecta teníamos la línea recta, ¿no? Y que entonces lo que hacía es ingreso marginal igual a coste marginal, el precio es igual al ingreso marginal, luego produce esto. Aquí solo hay una empresa. Entonces, el precio depende de la cantidad. Si produce mucho, cae el precio. Si produce poco, sube el precio. En competencia perfecta, no, porque la empresa es pequeña en relación al mercado. Entonces, por eso pintamos la demanda con precio, con pendencia negativa. Sí, ¿no? Vale, segunda historia, el ingreso marginal. En competencia perfecta, el ingreso marginal es igual al precio. Y es igual al precio porque da lo mismo lo que produzcas, que siempre lo que obtiene por una unidad más es lo mismo, el precio. ¿Por qué? Porque la empresa no puede influir, no afecta al precio, porque es muy pequeña en relación al mercado. Aquí decíamos que es una única empresa la que produce, entonces lo que obtiene de ingresos por una unidad adicional es más pequeño que el precio. ¿Por qué es más pequeño que el precio? Porque al producir más, o si quiere producir más, tiene que bajar el precio. Y eso le afecta a todas las unidades anteriores. Si estoy en la unidad 10 y quiero decidir si pasar de la 10 a la 11, el ingreso marginal es inferior al precio de mercado que haya. ¿Por qué? Porque le afecta, tengo que bajar el precio, en competencia perfecta no, y eso le afecta a las 10 unidades anteriores. No puedo vender cada una a un precio. Las tengo que vender todas al mismo precio. Por eso el ingreso marginal va por debajo de la demanda, de precio. ¿Sí? Entonces, lo que hace ahora la empresa es simplemente, igual que en el caso anterior, busca el punto en el cual obtienes beneficios máximos. Ese punto es el de ingreso marginal igual a coste marginal. Cuando producir una unidad más incrementa los ingresos más que incrementa los costes. Entonces, cuando se iguala, para ahí. Si estamos en un punto por debajo, ingreso marginal mayor que coste marginal, la empresa tiene incentivo a producir más. Si estás por encima, ingreso marginal es menor que coste marginal, la empresa obtiene más beneficios y reduce la producción. Luego, al punto donde maximiza, ingreso marginal igual a coste marginal. Entonces, la empresa quiere producir este nivel.
Para producir este nivel, simplemente fija el precio. Solo está ella en el mercado. Pone esta cantidad en el mercado. Y entonces ya tenemos que en monopolio, este es el precio y esta es la cantidad. ¿Sí? ¿Podemos calcular los ingresos en monopolio? Sí, como en cualquier caso, precio por cantidad. Es decir, este rectángulo de aquí. ¿Podemos calcular los costes? Pues sí, fácilmente. El coste medio es el coste total dividido la cantidad. El coste de cada unidad, coste medio por la cantidad, es igual al coste total. ¿Cuál es el coste medio para este nivel de producción? Pues vamos aquí. Vamos aquí, es este de aquí. Luego estos son los costes totales. ¿Sí? Luego tiene esto de beneficios. Si hay barreras de entrada, pues esos beneficios se van a mantener. Para compararlo con competencia perfecta, en competencia perfecta el precio era igual al coste marginal. Entonces digo, bueno, ¿cuál sería ese nivel? Pues bueno, si este mercado hubiera competencia perfecta, pues se debería producir aquí. Precio de competencia perfecta, cantidad de competencia perfecta. Precio igual a coste marginal. Es una cantidad más grande y es un precio más bajo. En monopolio es un precio más alto y una cantidad más pequeña. ¿Por qué hay una pérdida de bienestar? Hay una pérdida de bienestar si calculas los excedentes del consumidor y los excedentes del productor. Bueno, aquí tendrías el excedente del consumidor, aquí tendrías el excedente del productor. Y bueno, en competencia perfecta sería esto de aquí y esto sería el excedente del consumidor. Si tuvieses en monopolio, este es el excedente del productor y esto es el excedente del consumidor. Si haces las dos diferencias, en lo que se diferencian básicamente es que en competencia perfecta tendrías adicionalmente este triángulo de ahí, que es precisamente el debido a que se realizan menos transacciones, que en competencia perfecta se realizarían más transacciones. En monopolio estas transacciones no se realizan. No se realizan pese a que lo que los valora la sociedad, que viene dado por la demanda, es superior a lo que le cuesta a la empresa producirlas, pero no se realiza. ¿Por qué no se realizan? Porque la empresa prefiere que no se realicen, gana más. Le conviene que el precio esté más alto. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda más de alguien? Por favor, preguntad, porque para eso estoy. Si no, no tiene ningún sentido. Bueno, un caso muy singular, el monopolio natural. Con esto había bastante discusión, porque durante mucho tiempo se justificó la nacionalización de sectores en función de eso. Porque una de las soluciones que hay para los problemas que genera el monopolio natural es simplemente que el Estado asuma el control del sector, asuma labores de producción, que hoy no es tan claro. De hecho, lo que se trata hoy en día, o lo que la aproximación que hay en día a los mercados, es incluso sectores que se consideraban tradicionalmente un monopolio natural, pues lo que tratan de hacer es ver qué parte del proceso es realmente un monopolio natural y qué parte no. Pues, por ejemplo, con el caso de la electricidad. Pues con el caso de la electricidad hay una parte que es claramente un monopolio natural, que es la distribución de la electricidad. No tiene ningún sentido que haya múltiples redes de distribución de electricidad. No tiene ningún sentido que haya infinitas o miles de redes de distribución de electricidad distintas, o que haya múltiples vías de tren distintas, cada una montada por una empresa. Eso pues no tiene mucho sentido. Hay partes que obviamente sí que pueden pertenecer más a la competencia perfecta. Por ejemplo, la comercialización de la energía eléctrica, que son los que vienen por tu casa a darte la paliza para que te cambies de compañía. Pues eso en principio, pues no hay motivo por el cual eso no pueda estar abierto a la competencia. Y después está el caso de la producción, y ahí en la producción pues tenemos mezcla. Cualquiera en principio puede, bueno, cualquiera, hay ciertos niveles tal, puede poner un huerto solar
y puede poner unos molinos de viento, pero cualquiera no puede poner una central nuclear, ni puede poner ni puede hacer una presa. Entonces ahí es más discutible. Y es discutible cómo qué barreras de entrada hay. Y bueno, pues, hay múltiples historias. El monopolio natural es un caso en el cual hay una tecnología muy concreta en la cual pues tenemos costes fijos muy elevados. Tenemos que hacer, para comenzar a producir, tienes que hacer una inversión elevadísima. Imaginemos el caso de la energía eléctrica. Pues tienes que tener tendidos eléctricos. O el caso de el ferrocarril, que tienes que tener las vías del ferrocarril. Entonces, después lo que tienes es un coste marginal que es bastante pequeño en relación a los costes fijos. Y es un coste marginal que es constante o que es ligeramente creciente. Y esto, pues digamos que es una anomalía y que no pasa con todas las tecnologías. Hay tecnologías donde lo que tienes es que el coste marginal va creciendo y va creciendo muy rápido. Y después, aquí está la historia. La escala de producción relevante, es decir, lo que están dispuestos a demandar la gente, debido a que esos costes fijos son muy altos, pues esa parte se va a encontrar o la parte relevante que son capaces de absorber los consumidores, está en la parte decreciente de los costes totales. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hace esto es que para los niveles de producción que importan, sea más barato producir todo en una empresa que producirlo en muchas empresas. Os voy a poner un ejemplo, creo que lo tengo aquí. Imaginaos que como mucho, pues este punto de aquí, que es lo máximo que es capaz de absorber el mercado, es por ahí. Entonces, supongamos que tenemos una única empresa. Entonces, una única empresa, por ejemplo, para este nivel de producción, es el coste total medio para un nivel de producción de 20 es de 10, por ejemplo. ¿Qué ocurriría si esos 20 los produjésemos en dos empresas? Pues si esos 20 los produjésemos en dos empresas, hay esta tecnología, lo que tendríamos es que cada empresa produce 10, y el coste medio de cada empresa sería 17. Es más barato producirlo en una empresa que producirlo en dos y, por supuesto, que producirlo en 18 o que producirlo en 1000. ¿Se entiende la idea? Entonces, por eso se habla de monopolio natural. Eso no es porque tenga una patente. Eso no es porque controle los diamantes. Eso pasa porque es un sector muy especial en el cual, debido a que hay unos costes fijos muy altos y un coste marginal constante y pequeño, el mercado, la demanda que va a hacer, va a estar en la parte decreciente de estos costes. Sí, podría ser que si seguimos así, al final hay eso. Pero es que el mercado, la población de España o la población donde sea, ya no va a estar en esa parte. Nunca va a estar ahí, porque es un nivel de producción muy alto, que incluso si el precio fuera cero, no lo va a demandar. ¿Se entiende la idea? Esa es la idea del monopolio natural. ¿Y cuál es la historia aquí? Bueno, la historia aquí es que va a ser más eficiente concentrar en una empresa que concentrar en muchas. Si tú dejas a la empresa única que hay en el mercado decidir cuánto produce, ¿qué va a hacer la empresa? Maximizar beneficios.
¿Cómo maximiza la empresa beneficios? Ingreso marginal igual a coste marginal. Aquí tenemos la demanda, aquí tenemos el ingreso marginal, aquí tenemos el coste marginal y el coste total medio, ingreso marginal igual a coste marginal, es este punto de aquí, la empresa pone en el mercado esta cantidad a este precio. ¿De acuerdo? Aquí no hay ningún cambio con el monopolio normal. ¿Cuál es el cambio que hay con el monopolio normal? Que el nivel de competencia perfecta sería precio igual a coste marginal. Y en el caso de precio igual a coste marginal aquí, y si le hiciéramos fijar ese precio, lo que tendríamos es que este es el coste marginal, este es el coste total medio. ¿Cuáles son los ingresos? Los ingresos son estos de aquí. ¿Sí? ¿Cuáles son los costes? Pues los costes es la cantidad por el coste total medio, estos de aquí, y este rectángulo de aquí son las pérdidas. ¿Qué es lo que ocurre? Que no puede en ese mercado, de una forma natural, no puede existir el nivel de precios y de cantidades de la competencia perfecta. Eso es por lo que se llama monopolio natural. El mercado tiende, o digamos, este mercado naturalmente lo que te tiende es a generar este tipo de situación. ¿Y aquí qué pasa? Claro, es muy difícil entrar a competir con este tipo. Porque si tú quieres entrar a competir con este tipo, imaginaos que este tipo está en el mercado y tú quieres entrar a producir. Pues tú vas a entrar así, con este coste de ahí. ¿Se entiende la idea? Entonces, es un mercado en el cual, de forma natural, se tiende a generar concentración. ¿Por qué? Por el tipo de tecnología que hay. Y el precio igual a coste marginal generaría pérdidas. No va a existir eso de manera espontánea. Eso sería lo que nos gustaría y es lo que maximiza el bienestar social, pero si haces eso, la empresa tiene pérdidas. Entonces, ¿cómo haces eso? ¿Cómo abordas eso? Bueno, pues hay distintas soluciones para eso. ¿Qué políticas pueden llevarse a cabo? Bueno, en general para los monopolios, pues en general para los monopolios se puede tratar de incrementar. Vamos a ver en principio en general para los monopolios y después para el caso del monopolio natural. Bueno, en el caso de los monopolios, lo primero, leyes antimonopolio. Pues son muy famosas las de Estados Unidos. En Europa ahora pues la legislación también es más dura, pero en Estados Unidos solían ser tradicionalmente muy duras. Obligaban a trocear empresas. Si una empresa es demasiado grande, tienes que vender un trozo. Eso pasaba con empresas de telecomunicaciones, con empresas de aviación o cuestiones por el estilo. Les obligaban. A veces lo que hacían es impidiendo fusiones. Tenían que pedir permiso para hacer una fusión y le decían, no te doy autorización, porque creo que eso va a ser un monopolio. Otras veces impidiendo cárteles. Cárteles es un tipo de integración horizontal, en la cual pues, son varias empresas que se ponen de acuerdo para fijar precios. Por ejemplo, la OPEP, pero también los de droga, que es el cártel de Medellín o el cártel de Cali, pues lo que hacían era precisamente eso. Eran acuerdos de los cuales se distribuían el mercado de droga. Otra cosa que puedes hacer en el monopolio, de nueva intervención del Estado, es obligas a fijar un precio igual al coste marginal. Vamos a un monopolio normal y lo que le obligas es a poner un precio igual al coste marginal. Le regulas el precio y eso aumenta el bienestar. Es la misma razón por la cual en el mercado de trabajo, si hay monopolio por parte, en este caso, del empleador, que sería la demanda, el razonamiento es parecido, pero no lo voy a dibujar para no complicarnos. Si tú pones un salario mínimo, eso te puede aumentar el empleo y te puede aumentar el bienestar. Si el empresario o las empresas tienen poder de mercado. Esa es la lógica. ¿De acuerdo? Entonces, una razón sería eso. ¿Problema que hay con esto? Bueno,
cuál es este nivel. Pues no es fácil de saber eso. Tendrías que saber los costes marginales de la empresa. En los monopolios naturales hay más problemas, porque el monopolista tendría pérdidas si le haces precio igual a coste marginal. Entonces hay varias soluciones. La primera solución puede ser que efectivamente le obligues a precio igual al coste marginal, es decir, le obligas a fijar este precio y lo que haces es la pérdida es la subvención. Es decir, perder no vas a perder dinero, porque claro, si no, no lo vas a querer hacer. Entonces, quien quiera tener este servicio, pues le doy una subvención para que lo mantenga. Eso ocurre más o menos en Austria con el servicio postal. El servicio postal lo privatizaron, aunque el Estado tiene algunas acciones, y lo que ocurre es que hay una especie de acuerdo por el cual el Estado le cubre pérdidas asociadas a las características de servicio universal. Como en España, pues en Austria el correo o el servicio de correos tiene que llegar a cada pueblo, con independencia de que no sea rentable llegar allí. Cuando lo privatizaron le pusieron o le obligaron a eso. Pero claro, puede que no sea rentable eso. Entonces, para cubrirse de eso, lo que hicieron es subvencionar. Aquí Telefónica, Movistar o la cosa esa, está todo el puñetero día quejándose de que tiene que llevar el teléfono a pueblos y cosas. ¿Lo habéis oído? Pues es esa lógica. Probablemente a ellos no les resulte rentable llevar eso allí. Lo que pasa es que supongo que habrá una cláusula en cuando se privatizó la empresa que les obligue a ello. ¿De acuerdo? Entonces esa es la primera opción. Subvencionar esto. Segunda opción, le fijo un precio igual al coste total medio, aunque no sea la opción que maximiza el bienestar, pero me aumenta mucho el bienestar respecto a la situación de monopolio. Y la empresa no tiene pérdidas y no tengo que subvencionar. Es decir, lo que hago es, le fijo este precio de aquí. Estoy perdiendo algo de bienestar, esto de aquí en concreto, pero bueno, es una solución bastante mejor que el monopolio. Tercera solución, el Estado asume la producción del bien y se come la pérdida. Lo que hace es maximizar el bienestar social e incluso teniendo en cuenta la pérdida, en general se sale ganando. Entonces, este ha sido uno de los argumentos más potentes para la nacionalización de sectores o para que el Estado mantenga sectores. ¿Qué otro argumento, no sé si os saldrá, qué otro argumento se ha dado habitualmente para la nacionalización de sectores? Bueno, realmente los recursos naturales quizá entraría dentro de esto, porque tiene características de monopolio natural. Entonces la historia es, bueno, pues como es un monopolio, pues una posibilidad pues es le pongo impuestos muy altos a las utilidades, otra posibilidad puede ser pues puede ser lo nacionalizo. Ocurre en muchos países, no solo en América Latina, muchos países que son ricos en recursos están nacionalizados. Noruega, Malasia, parcialmente Botswana, en el caso de los diamantes, etcétera, ¿no? Una de las justificaciones que se ha dado también habitualmente es que si es un sector estratégico. Ahora, claro, ¿qué significa un sector estratégico? Pues claro, pues antes de la Segunda Guerra Mundial, un sector estratégico pues, podía ser las telecomunicaciones o podía ser la construcción de barcos. Tradicionalmente la construcción de barcos era del Estado, de hecho los astilleros todavía son parte del Estado, o podía ser las aerolíneas, muchas aerolíneas son parte del Estado. ¿Por qué era estratégico? Bueno, porque la humanidad llevaba un siglo o más guerreando de una manera salvaje. Entonces, bueno, si tú tienes una guerra cada pocos años con otro país europeo o tal, pues quizá tenía sentido que la producción de aviones no dependiese de una empresa extranjera.
Esta era la historia de que se tratase de un servicio estratégico. Pero claro, digamos que es una justificación un poco política. Y después está el caso este de los monopolios naturales. Por eso yo os decía que a mí me parece que soy bastante escéptico y que me parece a veces un tanto sonrojante, incluso como votante de ellos, cuando ves salir al tipo y ves que todo lo arregla nacionalizando. Tú dices, joder, yo aquí te estoy dando un argumento por el cual nacionalizar un sector. No te estoy diciendo por qué nacionalizar un sector. Pero tú me estás diciendo que las eléctricas las nacionalizo. Yo te digo, bueno, hay barreras de entrada, va a ser un monopolio, etc. Bueno, pero después me dices, el Netflix público, la empresa pública de cannabis, no sé qué otra chorrada sacaron también, el Amazon público. Dices, joder, todo es monopolio natural, todo es estratégico. Hombre, pues o es eso, o quizá es que tú no analizas nada. Que tú no analizas nada y esto vale para todo. No, es que la electricidad es necesaria. Ya, y los zapatos, y el pan. El pan es necesario también, y la leche. Y en ningún país desarrollado el pan lo fabrica el sector público. O sea, eso no es un motivo en sí para que el bien esté producido por el sector público. De hecho, si es un bien tan necesario, podría ser un motivo por el cual tú subvenciones. Pero eso no implica que tú nacionalices el sector. Entonces yo por eso soy a veces muy crítico con ellos, porque les he votado. Les voto, bueno, ya no les voy a votar, pero bueno. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Se ha entendido? Bueno, pasamos al tercer punto, que es la competencia monopolística. Este es muy interesante porque este sí que lo observamos con mucha asiduidad en nuestra vida cotidiana. En la competencia monopolística existe un gran número de empresas que producen y venden productos o servicios, pero el producto aquí no es homogéneo. Los productos son similares pero no idénticos y no hay barreras de entrada ni de salida. Tipo de cosas: libros, películas, música, restaurantes. Lo que os decía, es lo mismo un restaurante como el Laurel, de comida vegetariana, que está bueno, que, no sé, que el Tritón, un asador de estos que hay. Pues no, no es lo mismo y son bastante diferentes. ¿Pero son bienes independientes? Pues posiblemente tampoco. ¿Es una cafetería en la Plaza Mayor igual que una cafetería en el campus? Pues tampoco son exactamente lo mismo, son similares y tienen cierto grado de ser productos sustitutos. Entonces lo que ocurre es que cada empresa tiene algo de poder de mercado. Este restaurante es vegano, este queda más cerca, el servicio te tratan bien, deja entrar a mi perro, es un factor que yo valoro mucho. Obviamente al perro, pues, un mal asunto, etcétera. Entonces lo que va a ocurrir es que cada empresa obviamente no se enfrenta a toda la demanda de mercado, por ejemplo de restaurantes, pero sí se enfrenta a una curva que tiene una ligera pendiente negativa. Entonces lo que va a ocurrir es que como la demanda a la que se enfrenta no es totalmente horizontal, sino que tiene ligera pendiente negativa, quiere decir que si baja el precio, vende más, o para vender más tiene que bajar el precio, si sube el precio vende menos, con lo cual el ingreso marginal va a estar de nuevo por debajo del coste marginal, porque para vender más tiene que bajar el precio y eso afecta a todas las unidades. No puede vender el menú a precios diferentes a la gente. El menú es los precios para todo el mundo. No puede dar una carta distinta a la gente. ¿Se entiende esto, no? Entonces lo que va a hacer la empresa de nuevo es elegir un nivel de producción que maximiza beneficios. Eso es ingreso marginal igual a coste marginal. Como el ingreso marginal está por debajo del precio, eso lo que va a crear, en principio, es una pérdida irrecuperable de eficiencia. Vamos a ver. En el corto plazo va a haber beneficios extraordinarios. ¿Qué va a ocurrir en el largo plazo? Pues en el largo plazo lo que va a ocurrir es que
Si hay ahí todavía beneficios, hay nichos de mercado que todavía se pueden explotar, van a entrar nuevas empresas. Y eso va a hacer caer el precio y va a reducir la demanda a la que se enfrenta cada empresa hasta que desaparecen los beneficios. Vamos a seguir teniendo pérdida por la eficiencia, pero no va a haber beneficios. Bueno, os lo voy a mostrar. Partimos de la tecnología, que es la misma que sí. Coste marginal, coste total medio, corta el coste marginal en su mínimo. Ahora se enfrenta a una demanda. La demanda tiene también pendiente negativa, pero intencionalmente la he pintado mucho más pequeña y mucho más y con mucha menos inclinación que antes. ¿Por qué? Porque es una parte mucho más pequeña del mercado. Imaginaos que alguien abre un restaurante, creo que hubo uno, bueno, a mí me hacía mucha gracia uno que había en, bueno, no lo voy a decir porque se está grabando. Había uno de comida somalí o algo por el estilo en Linz, en Austria, donde viví. Y bueno, pues hacíamos chistes políticamente incorrectos. Pues imaginaos que abren aquí un restaurante de, yo qué sé, creo que hubo uno en su momento, de comida griega. Bueno, hay uno de comida india, que está bien, pero está a tomar por el saco, está enfrente del Elmanti. Y es comida india de verdad. Pues imaginaos, abren un restaurante de, pues dicen, bueno, aquí parece que hay muchos estudiantes, aquí parece que hay muchos médicos, funcionarios, etcétera. Parece que la hostelería tiene cierta salida. Voy a abrir un restaurante y lo voy a abrir de cosas que no hay. Entonces dice un tipo, bueno, voy a abrir uno de comida griega. Entonces el tipo no se enfrenta a una demanda totalmente elástica, porque obviamente tiene límites. Si pone el precio a, imaginemos, cada plato, pone un menú del día de 100 euros, como los de los grandes chefs o lo que sea, pues sí, o bueno, o si quiere, o bueno, hay un, pues no va a vender nada. Entonces, bueno, digamos que tiene cierta capacidad para ver cuánto se vende. Obviamente, si está vendiendo pues, un restaurante, está vendiendo, yo qué sé, el menú del día a 12 euros, pongamos, pues el tipo a lo mejor pues sí que puede jugar con que si lo pone a 11 euros puede vender más, si lo pone a 13 euros puede vender menos. Entonces se enfrenta a una demanda con pendiente negativa, porque tiene cierto poder de mercado, porque hay gente que le gusta mucho la comida griega y que está dispuesto a pagar algo más o ir a un restaurante que le guste más que a uno que le guste menos. Sí, ¿no? Entonces se enfrenta a esta demanda con este ingreso marginal. La empresa maximiza beneficios, coste marginal igual a ingreso marginal, y elegiría este punto. En este punto, este sería el precio. Entonces el restaurante griego fija este precio que da como resultado esa cantidad y tiene este margen de aquí. Podemos calcular cuál sería el precio que existiría o el que se plantearía la empresa si hubiera competencia perfecta, que es, perdón, podemos calcular cuál es el margen, que es la diferencia entre el precio y el coste marginal, que es todo esto. En el corto plazo, la empresa va a tener beneficios. Los ingresos son el precio por el coste, por la cantidad, todo esto de aquí, y los costes van a venir dados por el coste total medio, por la cantidad, que va a ser esto de aquí. Y hay esos beneficios que obtiene la empresa en el corto plazo. No hay barreras de entrada. Entonces, lo que va a ocurrir es que al no haber barreras de entrada, va a haber otra gente que vea y diga, bueno, esto puede ser rentable, entrar en el sector de los restaurantes en Salamanca, vamos a montar un restaurante, puede ser de comida griega o puede ser de otro tipo de comida, pues yo qué sé. Había un boliviano, por ejemplo, que cerró, pues estaba bien, pues vamos, que era raro de cojones eso, porque tenían los productos frescos, pero tú tenías que hacer un encargo. Tenías que encargar lo que iba a comer la gente con antelación. Para mí no es un problema, pero una de las veces, por motivos que no vienen al caso, yo organicé la cena. No eran mis amigos la mayor parte de los que iban allí, sino amigos de la persona a la cual le estaba haciendo un favor. Y hay mucha gente que le encanta tocar los cojones. Entonces, pues no entiende, elige lo que hay de cena. Y tienes hasta el día este para eso. Si son tus amigos, pues les mandas a tomar por el culo y ya está. Como no son amigos míos, pues eso. Entonces, eso era una restricción que tenía el restaurante.
que tú no podías aparecer por allí y decir tal, ¿no? Tenías que encargar lo que ibas a comer, sobre todo si vais unos cuantos. Bueno, entonces imaginaos que el tipo lo ve y entonces pues dice, pues es posible, aquí hay beneficios, voy a entrar. ¿Qué ocurre al entrar el boliviano aquí con la demanda del de comida griega? Obviamente el tipo va a seguir teniendo cierto poder de mercado, pero va a tener menor poder de mercado y se va a enfrentar a menor demanda residual, que digamos que es la demanda que le queda después de la que se enfrentan las otras empresas como consecuencia de que ha entrado el boliviano. Entonces lo que ocurre, bueno, hay más bienes sustitutivos, entonces la curva de demanda pues a la que se enfrenta se desplaza hacia la izquierda y se hace con una pendiente más pequeña, se hace más elástica la curva. ¿Y qué va a pasar? Pues esto va a hacer que disminuyan los beneficios que tiene la empresa, el restaurante griego. Si sigue habiendo beneficios, pues van a entrar otros restaurantes griegos, bolivianos o iraníes. Van a entrar, se va a producir el mismo proceso, se va a reducir la demanda residual, van a caer los beneficios y así van a entrar empresas hasta que los ingresos desaparezcan, hasta que los beneficios desaparezcan. Y entonces, bueno, básicamente lo que va a ocurrir, el nivel de producción de largo plazo va a ser aquel para el cual la curva de demanda y los costes medios coinciden. Vamos a ver que no existen beneficios extraordinarios, pero no se produce a el coste total medio mínimo, que es la escala mínima eficiente. Y que existe una diversidad de productos. Esta es otra diferencia con la competencia perfecta. Y esto se supone que es bueno. Que es bueno que en vez de existir un único restaurante, existan muchos restaurantes, que en vez de existir un único tipo de música, existan muchos tipos de música, que en vez de existir un único tipo de corte de pelo, como en Corea del Norte, bueno, uno no, pero 8, pues haya más tipos de cortes de pelo. No os asustéis con el gráfico, que lo que quiero es la intuición. Este es el gráfico que acabamos de ver antes, lo que pasaba en el corto plazo, que había estos beneficios. Lo que os decía es que al haber estos beneficios, lo que ocurre es que entran nuevas empresas. Esto sería la demanda que hay antes de que entren las nuevas empresas y como consecuencia de que entren nuevas empresas, esto se desplaza. La nueva demanda residual a la que se enfrenta el restaurante griego cuando ha entrado el restaurante boliviano es una demanda que está más hacia la izquierda y que es más plana. Hay más bienes sustitutivos, es más elástica. ¿Sí? Calculamos cuáles son los beneficios con esta nueva demanda y lo que tiene es beneficios más pequeños. ¿Qué ocurre? Que van a seguir entrando empresas. ¿Hasta cuándo? Pues esto se va a ir yendo hacia aquí y aplanando hasta que deja de haber beneficios. Y ahí, claro, ahí ya no entran más empresas y salen. Esto es competencia monopolística a largo plazo. Eso a corto plazo y esto a largo plazo. Y aquí lo que ocurre es que el precio es igual al coste total medio, con lo cual no hay beneficios, pero no es la escala mínima eficiente, que sería en el mínimo del coste total medio. Es lo que pasaba en competencia perfecta. Entonces la producción es algo inferior. Entonces hay diferencias y semejanzas entre la competencia monopolística a largo plazo y la competencia perfecta en el largo plazo, que era esto lo que pasaba. En ninguno de los dos casos hay beneficio extraordinario. En competencia monopolística, el precio está por encima del coste marginal. En competencia perfecta es igual al coste marginal. En competencia perfecta se produce a la escala mínima eficiente, es decir, al mínimo de los costes medios. Estamos produciendo al mínimo que permite la tecnología producir. Sin embargo, en competencia monopolística se produce menos. Se produce por debajo de la escala mínima eficiente. Hay gente, como por ejemplo Acemoglu, que dice que si bien la competencia monopolística te genera menor o que hay una pérdida irrecuperable de eficiencia, de hecho sería este triángulo de aquí, también en competencia monopolística lo que tengo es variedad. Y eso pues es valorable. Es valorable que no todos vayamos vestidos con camisas de Mao. Pues no lo sé. A mí me gustaría tener una camisa de Mao.
Yo tenía un profesor que tenía una camisa de Mao, pero no la traía a clase. Puede ser esotérico ahora, pero porque no tenemos camisas de Mao. Entonces, si llevas una camisa de Mao, de estas camisas, todos los chinos llevaban, o sea, tenían las, en China en un momento determinado, pues le daban hasta la ropa y le daban unas camisas grises, eran las camisas de Mao. Entonces, claro, si tienes una cosa de esas ahora, pues es como muy fácil, pero porque nadie la tiene. Si la tiene todo el mundo, pues mal asunto. Es como los gorros estos soviéticos de los guardias. Pues era un clásico que cuando los occidentales iban a la RDA, República Democrática Alemana, o iban a Moscú, le daban ahí unos billetes al guarda del muro o a lo que sea y te llevabas el sombrero. Yo conozco gente. Claro, a ellos, pues bueno, pues le daba igual. Si solo tenía, si el único que iba que podían acceder era ese. Y claro, tú te llevas el gorro fashion. Bueno, pues una camisa de Mao. Mao es Mao Zedong, entonces Mao Zedong, que fue el gobernante de China durante mucho tiempo, entonces una de las cosas que hacían era que todo el mundo se tenía que vestir igual. Y lo que daban y esa manera de vestir igual eran unas camisas grises, seguro que se pueden comprar por ahí por eBay o lo que sea. Y en la Unión Soviética durante un tiempo había también una ropa interior que daban tal, creo que era una camiseta roja y un pantalón azul o algo por el estilo, como mi instituto en gimnasio. Queda público encima. Esta es la pérdida irrecuperable de eficiencia de la competencia monopolística a largo plazo, porque se produce menos que en competencia perfecta. Y lo último que veremos en el tema es el oligopolio